Agradecemos a todas, todos y todes que estén conectadas. Agradecemos la puntualidad y participación en este diálogo independiente, reimaginando los sistemas alimentarios locales, el derecho a la alimentación y la resiliencia y la consolidación de medios de vida equitativos. Buenos días, soy Montserrat Salazar, directora general de The Hunger Project México. Esta conversación es convocada por Coalición Contrapeso, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y The Hunger Project México. Agradecemos también el apoyo técnico de FAO México para este diálogo. Antes de profundizar en los temas que hoy nos ocupan, agradecemos que se mantengan sus micrófonos en silencio durante este panel de discusión. Posteriormente tendremos y les invitaremos a que participen activamente durante los grupos de trabajo. En el registro que hicieron se les preguntó el grupo en el que están interesados o interesadas en participar. Les pedimos por favor que se renombren con los datos con los que los hicieron en su registro. Esto nos facilita la asignación de los grupos. Si no sabes cómo hacerlo, únicamente ve a tu nombre en donde dice participantes. Vas a tu nombre, hay unos botoncitos, unos 3 puntitos al lado y ahí te dice, le picas y te dice renombrar. Ahí podrás poner tu nombre y en qué grupo querías participar. Muchísimas gracias. Por lo apretado de este tiempo y en esta sección no tenemos un espacio para presentaciones, pero sí pueden hacer el uso del chat para presentarse libremente y dejar sus datos de contacto. Se los agradeceremos también. En los grupos reitero que tendremos mucha oportunidad y más tiempo para conocernos y poder saber quiénes hoy nos acompañan. Una vez abordados los temas más técnicos y de convivencia en esta llamada, me quiero pasar a lo sustantivo. La conversación que hoy vamos a tener es nuestra aportación desde la sociedad civil para sumar a los insumos de las conversaciones a la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios que se realizará el próximo septiembre. En este momento, y muy importante, pues se da luego del llamado del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para reflexionar de la forma profunda sobre la necesidad de transformar y repensar los sistemas alimentarios. Para quienes hoy convocamos, queremos visibilizar que la pequeña producción, la agricultura familiar, son el centro del sistema alimentario global. Bajo este paradigma y este paraguas me gustaría que conversáramos. La preparación hacia la cumbre sobre los sistemas alimentarios contempla 5 vías de acción. La vía 1 es garantizar el acceso a los alimentos sanos, nutritivos para todas las personas. La vía 2 es adoptar modalidades de consumo sostenible. La vía 3 es impulsar la producción favorable a la naturaleza. Y la acción 4 es promover medios de vida equitativos. La 5 es crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones. Sin dejar de lado la integralidad de los temas considerados en las vías de acción, todas muy necesarias para transformar los sistemas alimentarios, este diálogo independiente busca enfocarse y brindar elementos de análisis y aportar a las discusiones de la vía 1 y 4, reforzando los diversos elementos que han surgido en los diálogos liderados por el convocante nacional para la cumbre. En particular, se ha visto a lo largo de estos diálogos independientes, si han tenido oportunidad de participar, que se han realizado en la estructura oficial de la cumbre una participación insuficiente de las comunidades locales. Por ello vemos hoy necesario organizar este diálogo que cuestione, reflexione sobre el rol de las comunidades locales en los sistemas alimentarios, la forma en que están experimentando el derecho a la alimentación y cómo están siendo reestructurados sus medios de vida frente a la crisis por la COVID-19. Los esfuerzos por reimaginar y rediseñar los sistemas alimentarios para que sean más resilientes, productivos e inclusivos son vitales para resistir las amenazas a la seguridad alimentaria y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Es urgente, es pertinente y muy necesario un enfoque holístico para abordar los desafíos modernos de la inseguridad alimentaria y el nexo entre el clima y los conflictos que deberían incorporar efectos basados en la comunidad, efectos liderados por las comunidades. Apoyo a los medios de vida y a los programas de protección social que construyen relaciones y promueven la cohesión social. Todas ellas características de los sistemas alimentarios basados en las comunidades. Para abordar este tema, hoy proponemos esta agenda para las 2 horas que estaremos en este diálogo. Seremos estrictos y muy cuidadosas del tiempo. Hoy, en el primer momento del panel de discusión, estará mi colega Ana Larrañaga.
en donde podrá platicar con Araceli Calderón Cisneros, de la Red de Promotoras de Asesoras Rurales, Leticia López de ANEC y Lina del POU de la FAO, que se disculpa, pues no podrá acompañarnos esta mañana. Pero aprovechamos para agradecer y reconocer el enorme trabajo y apoyo que la FAO ha hecho para estos diálogos nacionales, así como el apoyo que brinda a las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo en este diálogo. Muchas gracias. En el momento 2, los grupos de trabajo nos iremos a platicar, conversar y sobre todo profundizar en algunos de esos elementos que ustedes ya traen pendientes. Tendremos 50 minutos para trabajar la vía 1 y la vía 4. La vía 1, recordar que es garantizar el acceso a los alimentos sanos y nutritivos para todas las personas. Y la vía 4 es promover los medios de vida equitativos. Entonces, recuerden a qué grupo es en el que quieren ustedes trabajar y conversar. En el momento 4, compartiremos en plenaria qué fue lo que se recogió de estos grupos, acompañados y facilitados por varios de mis colegas que hoy se presentarán ya con ustedes. Y en el momento 4 tenemos un cierre y reflexiones finales. Por mí ha sido un agrado dar por comenzado este diálogo. Estoy segura que será muy sustantivo, muy nutritivo y sobre todo podremos intercambiar valiosas experiencias y puntos y enfoques que deben ser integrados rumbo a la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios. Me permito ahora dejar el piso a mi colega Ana Larrañaga de Contrapeso para guiar nuestro siguiente panel. Gracias, Ana. El piso es tuyo. Muchísimas gracias, Montserrat, y muchas gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Nos hace muy feliz y nos llena de mucha emoción ver que este tema esté llamando tanta atención y pues es muy merecida. Vamos a arrancar con un panel que les tenemos preparado con dos de nuestras invitadas de lujo. Las voy a presentar brevemente. Ellas son Araceli Calderón Cisneros. Ella es miembro de la Red de Promotoras y Asesoras Rurales RedPAR. Araceli es maestra en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Ella también tiene una gran experiencia en temas relacionados con mujeres, sostenibilidad, territorio, feminismo rural y soberanía alimentaria, así como el acceso a la tierra por parte de las mujeres, particularmente mujeres indígenas, así que nos tiene muy emocionadas que Araceli nos acompañe el día de hoy para este panel. Y también contamos con la presencia de Leticia López de la ANEC. Leticia es experta en procesos de organización autogestiva en comunidades campesinas e indígenas. Ella es la directora ejecutiva de ANEC y ha materializado diversos proyectos de apoyo a más de 120 organizaciones campesinas a lo largo de todo el país. Estas organizaciones forman parte de la asociación y están especializadas en la producción sostenible de alimentos básicos y desde luego muy nutritivos. Así que, bueno, les voy a presentar brevemente. Vamos a tener 2 rondas y en cada ronda quisiéramos lanzar una pregunta a nuestras panelistas. Aproximadamente vamos a tener 5 minutos para contestar cada pregunta, así que voy a hacer el rol de policía del tiempo. Pero creo que es la manera perfecta de arrancar este diálogo. Después de esto nos vamos a ir a los grupos en donde pues vamos a poder desmenuzar, ¿no?, a profundidad todos estos temas. Entonces, por favor, Araceli y Leticia, si pudieran pues encender sus cámaras, ¿no?, encender sus micrófonos, y voy a comenzar lanzando la primera pregunta que va dirigida a Araceli. Y como buena policía del tiempo, tengo aquí mi cronómetro. Entonces, Araceli, quisiera que nos contaras, ¿no?, aprovechando que ya tenemos aquí un grupo, pues casi 66 personas somos ya. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los retos más relevantes que se identifican en el acceso a una alimentación sana, suficiente y sostenible hacia el alcance de la soberanía alimentaria? Todo tuyo, la pista, Araceli. Gracias. Pues los retos son tantos que el principal reto va a ser tratar de restringirme a 5 minutos. Bueno, nada más rápidamente quería situar un poquito desde donde hablo. Yo soy, bueno, como ya lo dijeron, también académica, pero estoy participando en esta red de promotoras rurales desde hace 15 años.
Y ubicando esta red, es una red que tiene una experiencia ya de casi 40 años de trabajar con mujeres rurales, acompañándolas principalmente en el centro y sur del país, ¿no? Y la red nacional de promotoras rurales tiene esta experiencia con mujeres que han tenido procesos organizativos. Entonces, bueno, esto nos ubica también un poco, son mujeres rurales, campesinas, algunas son de un perfil más periurbano, pero creo que de alguna manera también nos habla justamente del perfil de cómo se ha transformado la sociedad rural en las últimas décadas en este país. Entonces, bueno, no hablamos desde la posición quizá de mujeres campesinas agricultoras del norte, etcétera, ¿no? O de grandes propietarias, sino hablamos de pequeñas familias, de pequeñas superficies agrícolas, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que para las familias campesinas hay dos fuentes muy importantes. Bueno, primero, los retos los ubicamos en dos partes o en dos áreas así grandísimas. Uno sería los retos que hay desde la producción y otro sería los retos que hay desde el consumo, ¿no? Entonces, en términos de la producción, nos parece que el asunto de tener una milpa diversificada con maíz, frijol y otros cultivos asociados vinculadas a un traspatio, en un traspatio donde tenemos hortalizas, frutales y aves y otros animales de traspatio, son dos fuentes fundamentales que contribuyen a que las familias tengan una alimentación sana, nutritiva, suficiente, adecuada culturalmente. Sin embargo, estos dos sistemas, tanto los huertos como las milpas, pues se ven como gravemente afectados ante algunos problemas que voy a señalar así a grosso modo. Primero los voy a mencionar y luego ya trataré de irme un poquito si me da tiempo. Primero es el asunto de las pequeñas superficies agrícolas, ¿no? Estos terrenos son cada vez más pequeños, son pequeños y cada vez son más pequeños ante los procesos de fragmentación del territorio, la herencia, la compra-venta de terrenos, la presión sobre el uso de la tierra, etcétera. Lo que implica que hay una producción que cada vez es menor, es pequeña y también cada vez está erosionando más, ¿no? Cada vez hay menos variedad. Ahorita voy a volver un poco más sobre esto. También esta producción también cada vez se está volviendo más dependiente de agroquímicos, principalmente herbicidas y fertilizantes, porque al ser más pequeña, pues requiere mucho más insumos. También hay una fuerte disputa por la tierra, procesos de privatización que afectan principalmente a las mujeres y a los entornos comunitarios, en esta pues lucha por hacerse de los beneficios que conlleva el control territorial de grandes o de pequeñas superficies pequeñas, bueno, de pequeñas superficies que agregadas pues van dando como un espacio más grande, ¿no? También está una fuerza de trabajo que es insuficiente y que genera una gran sobrecarga laboral para las mujeres, ¿no? Los procesos de migración de los jóvenes a las ciudades, a otros países, a veces temporales o a veces ya permanentes, pues hacen también que cada vez la mano de obra disponible en las familias sea pues menor. Y además hay un quiebre generacional muy fuerte, ¿no? Donde los jóvenes ya no ven el campo como un futuro interesante, o bien en algunos casos sí lo ven, pero se enfrentan a un problema de que los posesionarios, los titulares de la tierra, pues son más bien una población más envejecida, ¿no? Entonces ahí hay un problema generacional muy fuerte, pues bueno, la migración. Y bueno, pues esta falta de población joven hace muy difícil este reemplazo del trabajo en el campo, ¿no? Este imperativo, además de que toda la familia ahora necesita obtener ingresos de distintas fuentes, pues también involucra a toda la familia en esta dinámica y pues las aleja un poco también de la producción local suficiente y para la alimentación, ¿no? Hay también un problema muy fuerte de erosión genética, contaminación del suelo, pérdida de conocimientos y de recursos, pues las variedades nativas y locales de maíz, de animales de traspatio, de otras plantas comestibles, asociadas también a eso, estas variedades que están adaptadas a contextos, a climas específicos y que están también asociadas a un sistema de conocimiento en torno a ellas, pues se están erosionando y se están perdiendo, ¿no? La introducción de variedades comerciales, modificadas o incluso transgénicas, pues afecta la libre circulación de recursos genéticos que se han desarrollado a lo largo de millones de años. Y esto representa un atentado muy, muy profundo a la alimentación buena y saludable, ¿no? Porque se genera un círculo de dependencia de semillas, variedades,
pies de cría o conocimientos que vienen de fuera, que son comerciales, que tienen patentes, y bueno, esto a la larga es algo que puede tener un efecto más fuerte, ¿no? En cuanto a los retos del consumo, me fui muy rápido con los retos de la producción, pero en cuanto a los retos del consumo, quisiera señalar también esto, que muchas familias, por ejemplo, con las mujeres con las que nosotros trabajamos, tienen que comprar al menos una parte del maíz, o si no es que todo, el maíz que consumen. Y pues esto nos habla un poco de cómo la producción propia está siendo mermada, ¿no? Hay una incorporación creciente de alimentos industrializados a la dieta familiar que están impulsados por distintas vías, ¿no? Entonces, primero están los programas de transferencias de recursos económicos y la entrega de despensas descontextualizadas a través de productos que nada tienen que ver con las dietas campesinas. Hay un crecimiento y una profundización de la presencia de la industria alimentaria de baja calidad en las comunidades rurales. Hablemos aquí, por ejemplo, del refresco y fritura se encuentran hasta en las comunidades más remotas. Y un caso, otro tema es una feroz y omnipresente propaganda en medios de este tipo de alimentos que se combina con una sutil colonización sobre los gustos y las tradiciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos muy claros, sería en los Altos de Chiapas, el papel que tiene la industria refresquera a través del consumo de ciertas marcas de refresco que ya son incorporados incluso en los rituales tradicionales y que están generando una terrible situación de enfermedad por diabetes, ¿no? En la zona. O bien, platicábamos con las compañeras de la red sobre la chatarrización de botanas que habían sido saludables, como los esquites, en la Ciudad de México, y que cada vez le van incluyendo más elementos de comida chatarra que van modificando los gustos sutilmente hacia otro tipo de alimentaciones, ¿no? Y bueno, tenemos una disponibilidad física de chatarras que supera la disponibilidad de otros tipos de alimentos. Si nos salimos a la tienda, lo primero que vas a encontrar va a ser algún alimento industrializado y no un alimento natural. Y bueno, eso se junta con una suficiente información de los efectos perjudiciales de este tipo de alimentación, o bien se deja como si fuera un asunto de decisiones personales, ¿no? Y no una política de Estado. Las mujeres desde hace muchos años en la Red Nacional de Promotoras, las mujeres rurales, nos han estado señalando como esta sobrecarga agobiante del papel de la publicidad para poder ellas dar una alimentación saludable a sus hijos, ¿no? Entonces, ellas nos señalan también como una responsabilidad emocional que recae sobre ellas para, digamos, que les obliga a proveer de su papel de género que se les asigna, de proveer una dieta saludable para las familias, en este ambiente tan colonizado de publicidad de alimentos chatarras, pues es sumamente difícil para ellas, ¿no? Y bueno, pues por eso hemos estado también tratando de impulsar otro tipo como de campañas para tratar de favorecer la alimentación sana y suficiente, pero es muy difícil, ¿no? En este contexto. No sé cómo voy de tiempo, si me daría tiempo de profundizar en algunos otros. Podríamos profundizar perfecto en la segunda ronda, si te parece. Vale. Muchísimas gracias, Araceli. Me encantó todo lo que mencionaste. Creo que por lo menos desde la parte de los profesionales de la salud y la nutrición, pocas veces se aborda esta avalancha de alimentos procesados y ultraprocesados desde la perspectiva de su pertinencia cultural, ¿no? Siempre lo vemos desde el ámbito de la salud y de la nutrición, que desde luego es sumamente preocupante, pero concuerdo en que esta es una forma moderna de colonización a través de los alimentos, ¿no? Que van desplazando otro tipo de producción, otro tipo de consumo y bueno, todo lo que conlleva. Vamos a pasar rapidísimo con Leticia López y para ella tenemos la siguiente pregunta que preparamos y es ¿qué políticas y qué estrategias recomendarías o recomendarían desde la ANEC para que los programas nacionales de producción migren hacia una política más sostenible y agroecológica y que incluya desde luego la voz de las comunidades? Adelante, Leti. Buenos días, Ana.
Araceli, buenos días. Saludo a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan aquí en esta reunión. Es bien importante que participemos todos y que mantengamos este tipo de diálogos e intercambios entre todos los diferentes frentes, porque este es un tema del cual se está hablando mucho, ¿no? La cumbre es un pretexto, pero además hay una serie de leyes y de cambios en la política actual, en las formas de producción que ya nos están llevando a una frontera donde refuncionalizamos, reordenamos el sistema alimentario, no tenemos otra alternativa, lo tenemos que hacer y entonces hay que entrar a esta discusión. Y bueno, pues también agradezco mucho, me toca hacer la voz de mis compañeras y compañeros de la ANEC, organizaciones de productores que están a lo largo de todo el país, que productores, sobre todo de granos básicos, pequeños y medianos productores, que a la ANEC le han imprimido una visión local y nacional, ¿no? Tenemos, al tener toda esta diversidad de formas de producción, pues nos permiten tener esta visión nacional. Desde su origen, la ANEC ha luchado por alcanzar la soberanía alimentaria. No me voy a detener mucho en este concepto de soberanía alimentaria porque creo que ya está bastante trabajado, bastante consensado acerca de los elementos que intervienen, pero voy a hablar sobre todo de lo que requeriríamos como país y para enfrentar todos los dilemas nacionales y las posiciones ante la cumbre de los sistemas alimentarios, qué es lo que creemos y qué es lo que hemos aprendido para estos sistemas alimentarios, ¿no? Lo primero, pues, es que es un sistema alimentario de la Revolución Verde de dependencia y entonces en la ANEC nos hemos propuesto, sobre todo, alcanzar la soberanía y la autonomía de las organizaciones. Entonces hemos visto tres cosas a manera de conclusión. Primero, hemos visto que se requiere una visión integral que abarque toda la cadena productiva. No puede haber una transformación de los sistemas si no se ve de manera integral, desde la fase de la producción, el consumo, la distribución de los alimentos y la comercialización. Y el inicio de la cadena es la fase productiva, ¿no? Dentro de la fase productiva, o sea, esto es multidimensional y multifactorial, atraviesa muchos esquemas. Desde la parte productiva es necesario que los productores, a nivel de la localidad, organizados sobre todo, dominen cada una de las fases de la cadena, la producción de semillas, dominen la producción de insumos, que tengan acceso a la tecnología para los casos de la maquinaria agrícola y que tengan este acceso a los mercados y de los alimentos desde lo local. Entonces en la NEC nos hemos abocado a buscar que los productores tengan este dominio y este control. Esto, compañeras y compañeros, significa emancipación y poder de decisión. ¿Cómo podemos pretender que haya la voz desde las comunidades y desde lo local si no estamos enfrentándonos directamente a un control de esta cadena productiva? La segunda eje que hemos visto es que este control debe de ser, y no hay otra alternativa desde un enfoque agroecológico. ¿Y esto qué significa? La agroecología es un equilibrio, ¿no? De todas las formas de producción con la naturaleza y la producción de los alimentos mismos, ¿no? Entonces tiene que haber una apropiación de este enfoque agroecológico, de la resiliencia, que busque la sostenibilidad de los sistemas y si hablamos de producción a fuerzas, sí o sí, tenemos que abordar el tema de la tierra, de los recursos naturales en propiedad de los campesinos y de las campesinas, donde tengamos una recuperación de los suelos, una estrategia para la recuperación del agua, la producción de semillas, la autoproducción de semillas nativas, la autoproducción de insumos biológicos. Solo el hombre, el productor y las productoras van a ser capaces de ver y de vigilar la recuperación de lo que es el sustento de vida, ¿no? Entonces el enfoque agroecológico da un sentido muy completo a la participación organizada de las comunidades en una visión integral de la cadena, van junto con pegado. Y luego, en tercer elemento que atraviesa esta propuesta, es que es una visión multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que comprende las necesidades desde lo local, lo microregional, lo territorial y las grandes macroregiones hasta el país. Aquí se busca el equilibrio entre lo urbano y lo rural, ¿no? Porque uno de los grandes dilemas para la soberanía alimentaria es que sí puede haber
una soberanía alimentaria en lo local, pero tenemos que trabajar para una soberanía alimentaria desde lo nacional. Entonces, también enfrenta el reto de la productividad. En la NEC hemos comprobado que la agroecología permite, ¿no?, todo un cambio tecnológico, agroecológico, que permite incrementar los rendimientos a la vez que se recuperan los recursos naturales, ¿no? Nos da una visión más amplia. Entonces, tiene que haber esta participación organizada que permita cruzar los diferentes sistemas local, regional, nacional, soberanía alimentaria en la comunidad, soberanía alimentaria en la región, en el estado y a nivel nacional, donde se transiten todas las políticas públicas de las cuales hablaremos en el segundo bloque. No sé si ya, Ana, estás a punto de silenciarme, entonces lo hago yo solita. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que me resuena absolutamente todo lo que nos comentas y creo que tiene todo el sentido. No podemos tener un enfoque agroecológico sin la organización desde lo local, ¿no? Y esto atraviesa por muchas dimensiones y una de ellas de la que tampoco se habla mucho cuando hablamos de sistemas alimentarios, que nos concentramos mucho en el producto final, pero dejamos de lado muchas veces temas de justicia social y desde luego pues ecología, ¿no? Entonces, creo que desde esa complejidad ya nos estamos empezando a imaginar cómo vamos a tener nuestras conversaciones en el siguiente bloque. Ahora para nuestra segunda ronda, vuelvo con Araceli, que bueno, ya nos comentó un panorama muy amplio, muy complejo, en el cual ella identifica cuáles son los principales retos. Y ahora yo le preguntaría a Araceli, cómo de esos retos, cómo colocar estas prioridades de las comunidades, estas voces desde los territorios en la formulación de políticas públicas, que es lo que nos compete, ¿no? Una vez que los tenemos identificados, colocarlos en la discusión para comenzar a abordarlos. Gracias. Pues bueno, desde que nos plantearon la posibilidad de esta pregunta, yo pensé, es que está planteada mal o quizá a los actores equivocados. Yo creo que las voces y los de hombres y mujeres en los territorios han estado ahí, han estado presentes, se han tratado de escuchar de muchas formas y desde hace tiempo, y creo que lo que falta es esa voluntad política de escucha, ¿no? De una escucha profunda y atenta por parte de quienes toman decisiones en el gobierno o de otros actores, cuyas decisiones no siempre son públicas, ¿no? O sea, las políticas no siempre son públicas, muchas veces responden más a intereses particulares, sobre todo si estos intereses están colocados ya en cámaras de senadores, cámaras de diputados. Nosotros sabemos que hay actores ya claramente vinculados a intereses industriales, empresariales, etcétera, o con cierto enfoque particular del uso del territorio. Y pues bueno, en este sentido, creo que falta eso, ¿no? Esta posibilidad de escuchar a las voces. Y en ese sentido, creo que muchas veces también hay procesos de simulación de consultas o formas de participación que excluyen la posibilidad de que voces situadas desde diferentes geografías, pues también se expresen, ¿no? Y yo creo que hay muchos procesos en marcha, procesos además divergentes, no todos están alineados a una misma corriente política, algunos, hay que decirlo, son más radicales, situados en su territorio, antisistémicos, otros procuran también tener una incidencia en políticas públicas, y a mí me parece que todo este abanico, de alguna manera, debe ser, si queremos oírlo, lo podemos oír, ¿no? Si abrimos los ojos y los oídos, podemos escuchar las diferentes propuestas. En el caso de las mujeres rurales, yo quería decir que, primero, ellas no son las titulares de la tierra, entonces muchas veces no se les toma en cuenta porque ellas no son las dueñas, solamente se considera de esa manera a los hombres. Segundo, pues su palabra se diluye, la palabra de las mujeres muchas veces se diluye en medio de representaciones representaciones campesinas que tienen un carácter corporativo y masculinista. Entonces, es cierto, las mujeres en particular necesitan como otros espacios para ser escuchadas y además otros tiempos, ¿no? Y bueno, este tema de muchas veces cuando se incluye a las mujeres se les integra
a partir de esta asignación de género, por ejemplo, en acciones de cuidado, como responsables de la salud y de la alimentación familiar, y esto pues siempre las está colocando en una posición subordinada, condicionada, que dificulta sus propias formas de organización. Y bueno, pues en periodos de crisis siempre son ellas las que sostienen la vida, ¿no? Entonces sí creemos también que en el caso de las mujeres se necesita generar otro tipo de procesos, por lo menos pues para que sus voces sean escuchadas, ¿no? Nosotros nos consideramos una de las vías por las cuales tratamos de visibilizarlas y de ponerlas presentes, pero creo que hay muchas más, ¿no? Y bueno, pues los retos creo también es lograr tener acciones, digamos, en esta diversidad de actores, actoras y de propuestas políticas de incidencia, que quiero insistir que la incidencia no siempre se dirige a las políticas públicas en términos de gubernamentales, por ejemplo, porque la verdad es que hay muchos grupos sociales que ya se cansaron de esa opción y que han optado por vías más autónomas, más territorializadas, más autogestionadas para incidir a nivel de sus comunidades. Entonces yo estas visiones pues creo que es importante se puede aprender mucho de ellas. Entonces, pero aún así me parece que sería importante o posible tratar de lograr acciones concertadas en un frente común amplio con actores diversos, por ejemplo, en el tema del consumo, ¿no? Como a favor de un consumo local, sustentable, etcétera. Pues hay distintas organizaciones que engloban las luchas y las demandas de otros, donde creo que bien se pueden hacer articulaciones para ir logrando cambios pues que sean de más largo plazo, ¿no? En fin, sí creemos que es necesario impulsar estrategias para que permitan que se reconozca, que se valore y que se fortalezcan los pequeños sistemas de producción agrícola, no solamente las grandes producciones, sino también estos sistemas pequeños, que yo creo que son los que al final de cuentas están ahí salvando el día y sosteniendo la vida, ¿no? Y finalmente también un poquito como tener claros qué es lo que queremos, ¿no? Si se quiere como un cambio de paradigma en los sistemas alimentarios, o si nada más estamos tratando de pensar en un cambio en los actores, pero dentro de ese mismo sistema. Y yo creo que eso es algo que hay que tener claro, ¿no? Y a eso me refería yo cuando hablaba de los distintos tipos de propuestas, ¿no? Que algunas son más autonómicas y más autogestivas y otras sí tratan de incidir en el tema del gobierno, pues a esto, ¿no? Si queremos un cambio de paradigma o solamente queremos poner a otros actores en ese mismo sistema, en esos mismos sistemas agroalimentarios. Entonces, nada más. Muchas gracias, Araceli. Ahora soy Diana, porque como siempre el tema de las conexiones a veces fallan. Ana ha tenido un pequeño problema, pero en un momento se reincorporará. Muchas gracias, Araceli. Creo que esta pregunta que pones sobre si queremos la transformación completa, que al final tiene que ver con los objetivos mismos de la cumbre o solo el cambio en los actores, en realidad nos coloca en el momento de definir el grado de profundidad al cual queremos darle, qué grado de profundidad queremos darle a estas conversaciones, ¿no? Y creo que lo fundamental sí tiene que estar en replantearnos los sistemas alimentarios desde una perspectiva amplia, ¿no? Y esto es parte de los procesos que estamos siguiendo. Entonces, muchas gracias, Araceli. Y entonces seguimos, Leti, con la siguiente pregunta para ti. Para NEC, desde la experiencia de trabajo que tienen, ¿cuáles consideras que deberían ser las modificaciones básicas que debemos empujar para transformar esos sistemas alimentarios, ¿no? Desde la mirada y la experiencia de ANEC. Sí, gracias. Mira, estos cambios siguiendo lo que planteaba Araceli, sí, cambio de paradigma, cambio de actores para nosotros va más allá. O sea, un sistema alimentario, y es un debate que hemos tenido ahorita con los diálogos nacionales, es que estaban muy enfocados al consumo, ¿no? Y el sistema alimentario debe de verse de manera integral desde la producción hasta el consumo. Y en términos productivos,
Se necesita no nada más un cambio de paradigma, sino hasta una revolución tecnológica, un cambio total de la visión, ¿no? La soberanía alimentaria no es tan corta como las políticas que hasta hoy estamos viendo se están implementando, ¿no? La soberanía alimentaria es un cambio total que implica efectivamente la producción desde lo local, desde la pequeña unidad campesina y una combinación de diferentes factores, ¿no? Entonces sí, se necesita una revolución en lo productivo. El capitalismo en sus formas de producción tendió a dividirnos, a dividir la fase productiva, el alimento se volvió un negocio, se volvió un producto para la compra, para la venta, en lugar de una necesidad de la población, y las grandes transnacionales entraron a dominar cada una de las fases de la cadena. Entonces, hoy sí debemos de exigir una política totalmente transformadora. Y lo que estamos viendo hasta el día de hoy, hay grandes avances, la prohibición del glifosato, la ley de variedades vegetales, o sea, sí vienen cambios que son significativos, pero no, todavía requieren mucha más profundidad para lo que se tiene que hacer en términos de soberanía alimentaria, ¿no? Cómo impulsar la producción local de alimentos, porque ahora vemos productores que compran jitomate, ¿no? Campesinos y campesinas comprando jitomate, comprando verduras, cuando esa era una práctica tradicional de producir los propios alimentos, incluso en pequeñas unidades, ¿no? Se ha perdido esta capacidad para la producción diversificada en las localidades, además de alimentos sanos, ¿no? Porque si no ponemos el término agroecología en el centro del debate, pues puede haber alimentos, pero no alimentos sanos, y la soberanía alimentaria sí comprende los aspectos nutricionales. En términos de política pública, para lo que estamos viendo hasta el día de hoy, sí se necesitan hacer todavía cambios profundos, una planeación de corto, mediano y largo plazo, que no estamos viendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, vemos que de los programas prioritarios, que son pocos, pero que podrían ser suficientes para el arranque del cambio de este paradigma productivo, estamos viendo que la banca de desarrollo o Segalmex no han entendido qué quiere decir soberanía alimentaria. No están entendiendo que hay la necesidad de promover cambios de prácticas agrícolas, y todavía la Financiera Nacional está poniendo proyectos productivos de negocio, ¿no? De agronegocio, haciendo el alimento un negocio, altas tasas de interés, entonces están obligando a cadenas de valor y sobre todo hacia la exportación. Y no han entendido que la soberanía alimentaria es dar créditos de avío a productores, con estímulos a productores que hagan agroecología, a pequeños y medianos productores, que son los más descapitalizados hoy en día, los que tendrían que estar. Entonces, ese enfoque no está. Segalmex ubica sus centros de acopio donde está pensando en la industria que va a comprar ese maíz, y no está pensando en una redistribución del maíz. Hasta hemos visto que se pudre cuando debería de haber acopio de maíces nativos para las épocas, ¿no? Pues es cíclica la producción, para que hubiera acceso a los alimentos de forma barata. Entonces, los programas no están integrados. Ese es un gran problema. Son pocos, hay un buen enfoque en general, pero no hay un enfoque que prohíba, por ejemplo, todo lo que es la producción con agrotóxicos debería ser, sin agrotóxicos debería ser muy estimulada. Y en los paquetes tecnológicos que todavía se siguen implementando, no está en el centro del debate quitar todas estas políticas. Entonces, ¿qué quiere decir? El concepto de soberanía alimentaria debe ser un concepto que efectivamente marque un cambio total del paradigma y una revolución productiva, donde todo lo que se haga en pequeñas, en medianas y en grandes unidades de producción, tengan un proceso de transición hacia la agroecología, y donde se vaya eliminando el uso de todos los agrotóxicos. Eso es acceso a la alimentación sana, ¿no? Habiendo alimentos sanos, la población va a regresar, además de todas las políticas para el consumo, ¿no? Que con las que estamos de acuerdo, debe haber un cambio, como decía Araceli, ¿no? De la cultura del consumo, pero debe de ser integral. Con eso termino, antes de que me digan que se me acabó. Muchas gracias, Leti. Y muchas gracias a ambas, porque en estos pocos minutos creo que hemos podido identificar ciertos temas que son como el paraguas y la introducción a lo que queremos conversar dentro de los grupos de trabajo en estas vías de acción 1 y 4, pero que me parece fundamental poner el foco en donde estamos fallando, donde no estamos logrando
tener estas políticas públicas o estas prácticas integrales de derechos donde las mujeres puedan tener acceso a la tierra, pero también desde la parte productiva, que hay un entendimiento, bueno, más amplio del sistema alimentario, que hay un entendimiento sobre qué tipo de sistema productivo dominante requerimos, ¿no? Transición hacia la agroecología, entender o basar las políticas en la soberanía alimentaria y sobre todo en la experiencia y el conocimiento que tienen las personas dentro del territorio sobre lo que se requiere para transformar la forma de vida que tienen en este momento y sobre todo potenciarlo, ¿no? Y que eso facilite a que todas las personas, no importa dónde nos encontremos, podamos ejercer nuestro derecho a la alimentación. Yo les quiero agradecer muchísimo tanto a Leti como a Araceli estos momentos y me gustaría volver solamente con ustedes para si en 1 o 2 minutos nos pueden dar pues algunas palabras de cierre y que entonces podamos continuar con nuestro diálogo del día de hoy. Adelante, Araceli, unas palabras de cierre. No, pues nada más agradecer mucho la invitación y pues esperando que se fomenten así muchos espacios de diálogo y de escucha entre distintos actores. Sí, por mi parte, miren, olvidé poner en el centro de todo esto y a las preguntas que venían en el origen es la organización de los productores. En políticas públicas comunitaria, organizaciones autogestivas y autónomas en lo local, en lo regional. Ahorita no hay una sola política de fomento a la organización campesina, no está clara, no está visible. Tenemos ejidos y comunidades que tienen el 50% del territorio, del territorio cultivable, ¿no? A nivel nacional, 30,000 ejidos y comunidades. Si no hay organización de productores, la soberanía alimentaria solo se va a lograr a partir de la autoorganización, ¿no? Y del control de estos procesos. Y muchas gracias, pues estamos aquí pendientes y listos para aprender y para aportar, porque implica el esfuerzo de todos nosotros para construir el nuevo sistema agroalimentario y nutricional que requiere este país. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas y en este momento cerramos el panel y Monse te pasó la palabra. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, Leticia y Araceli. Creo que fue muy rico. Creo que nos pusieron un piso y una vara bastante alta para empezar a conversar. Creo que el lenguaje y algunos elementos que creo que hoy nos invitarán a platicar desde otros niveles y sobre todo dialogar y esta voluntad de escuchar. Araceli bien lo decía, pedimos que nos escuchen allá, pero también vamos a pedir que tengamos una escucha activa hoy. Esto va a ser muy rico y yo pasaría a los grupos de trabajo que están sobre todo facilitados por gente que ha estado muy involucrada en la construcción de este diálogo independiente. Agradezco muchísimo el esfuerzo y el tiempo que le han invertido. Hoy vamos a trabajar en pequeños grupos liderado por estas personas que en la vía 1 de acción es Ana Paula Sandoval de Ethos, Viana de The Hunger Project y Silvia también de The Hunger Project. Y en la vía de acción 4 está Darina de Salud Justa y Doré de Salud Crítica. Ahorita automáticamente las personas serán dirigidas a las salas según como ustedes hayan inscrito y en el grupo que decidieron estar. Si tienen algún problema o no quieren estar ahí, les invitaría a que se quedaran en esta sala para poder redireccionarlos o hacia donde ustedes decidan. Habrá preguntas detonadoras, ya les darán las instrucciones por completas estas facilitadoras que estarán en cada grupo. Habrá una persona que también nos va a ayudar a compartir las conclusiones generales en la plenaria. Yo esperaría que no hagamos lo que siempre hacemos cuando nos compartimos en grupos, no se salgan de la conversación, únanse a la conversación y regresemos todos a la plenaria a vernos, todas y todos y todes, a vernos aquí en la plenaria y poder conseguir algunos elementos para llevar a la cumbre en septiembre. Muchísimas gracias y técnicamente se van a empezar a separar. Muchísimas gracias, los veo en un ratito. A la plenaria, estamos a escasos
13 minutos para poder culminar en tiempo y en forma como lo hemos sugerido en la agenda del día. Hoy me gustaría sobre todo irnos rápido pero sustancioso y rico de carnita. Creo que cada uno de los grupos, espero y tengo la fe de que haya sido nutritivo y muy sustantivo lo que se haya compartido. Cada una de las facilitadoras y facilitadores, en este caso fueron puras facilitadoras, nos van a compartir cuáles fueron los principales comentarios de sus grupos. Recuerden que no porque no lo compartan ahorita en la plenaria se haya perdido alguno, tengan confianza de que todo y cada uno de lo que han dicho ha sido recuperado. Hoy lo que han y escucharán siempre estará documentado y sobre todo la llamada está también grabada. Tenemos los principios de no compartir el anonimato de las conversaciones y que esto también les permita saber que todo lo recopilado hoy va a ser enviado a la cumbre y que será publicado en la página del diálogo. Les estaremos poniendo la página para que estén pendientes de cuando este reporte sea entregado. Entonces, es una visión de la sociedad civil que hoy escucharemos brevemente. Entonces, doy paso rápidamente a la vía de acción 1, que es Dore, de Salud Crítica. Muchísimas gracias, Dore. Te escuchamos. Hola, buenos días, muchas gracias. Les comento solo que nosotros centramos la discusión en la vía de acción 4, que tiene que ver con cómo promover medios de vida equitativos. Entonces, bueno, en el grupo hablábamos sobre estos pocos avances que pudiéramos tener para apoyar a las comunidades rurales, pudieran tener que ver con una falta de diagnósticos adecuados, falta de seguimiento a las iniciativas impulsadas, que en ocasiones tampoco se hace difusión adecuada, pertinente de que estas oportunidades están disponibles para las comunidades y se quedan por ahí, pues sí, en el desconocimiento. Entonces es necesario impulsar en ese aspecto. También, pues en el aspecto de trabajar con la resiliencia de las comunidades, necesitamos partir de qué paradigma de desarrollo rural queremos impulsar, apostar por iniciativas autogestivas y reconocer que muchas veces el acercamiento tiende a ser paternalista, que genera un vínculo de dependencia y que propicia la ruptura del tejido social. Entonces, propiciar la autogestión de las comunidades, el reconocimiento de sus propias capacidades, de sus propios valores y de que sean ellas y ellos quienes protagonicen el proceso para sí mismo también romper con esta dependencia y esta falta de seguimiento. Se consideró también en nuestro grupo que una comunidad resiliente es aquella que puede persistir, adaptarse y transformarse ante el cambio y que nuevamente hay que poner en el centro la participación, las capacidades de quienes se encuentran inmersos en esta comunidad y que es indispensable que en el centro de esta resiliencia hay que colocar el desarrollo del sentido de identidad y de pertenencia de las comunidades. Y finalmente, para resolver las asimetrías de poder que existen en los sistemas alimentarios, pues reconocer que existen distintos intereses, que los recursos se concentran de manera diferenciada y que una forma de ir quebrando esas asimetrías de poder tiene que ver con involucrar a más actores, utilizar métodos que no sean confrontativos, por ejemplo, ofrecer propuestas de valor, trabajar de una manera incluyente con todos los sectores y uno de nuestros compañeros hacía esta mención que me parece importante compartirles, recordar que en la cadena alimentaria, una cadena es tan fuerte como su eslabón más frágil y que en este sentido hay que poner en el centro a las comunidades rurales para darles un mayor impulso y propiciar mejores condiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acortarte el tiempo. Muchas gracias, David. Paso con Ana Larrayaga. ¿Está por ahí? No la escucho. Otra vez tenemos problemas. Bueno, me paso para no perder tiempo con Darina. Tienes 3 minutos, Darina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Respecto a por qué son tan pocos los avances en este tema, en mi grupo se comentó que ha habido muchas deficiencias en el enfoque de la política social en el medio rural.
que también pues se requiere de propiedad para avanzar y eso beneficia a algunos y perjudica a todos porque no hay programas que compensen esta desigualdad. Y se habló sobre, sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.14, que tiene que ver con la coherencia de las políticas públicas. Y pues que también este tema debe de ser garantizado en los siguientes planes nacionales y debe de estar en alineado de este sentido. Sobre lo que queda pendiente, se mencionó el desafío por el cambio climático, la falta de agua en las comunidades, el que no se ha logrado entender el concepto de resiliencia y al no entenderlo se implementan programas y estrategias erróneas y no se genera información sobre los aspectos de las cosas que priorizan las comunidades y las personas impactadas. Sobre el concepto de comunidad resiliente, se comentó que más bien la pregunta debería de ser cuáles son los aspectos prioritarios que deben considerar, que se deben considerar cuando hablamos de este proceso de resiliencia dentro de una misma comunidad y cuáles de esos aspectos se repiten más, porque este aspecto de resiliencia no es igual en todas las comunidades, ¿no? Se habló también de fortalecer desde el territorio para el territorio, y que la información se trabaje y diseñe desde las comunidades y desde sus propios territorios. Sobre si hay una forma de resolver las asimetrías que no sea confrontativas, se planteó que sea desde la unión, con un plan de incidencia en lo público, tanto en los cabildos como en los congresos locales. También se comentó que pues a veces ni los medios confrontativos ni los legales funcionan, pero que la educación y la organización pueden ser la base para enfrentar estas asimetrías y fomentando procesos organizativos y también fortaleciendo la voz de los grupos que no están siendo lo suficientemente escuchados, ¿no? Como el ejemplo, el de las mujeres rurales. Si hay alguna forma de resolver las asimetrías, pues se dijo que se ponga énfasis en que hay un desbalance donde el objetivo es menores precios para el consumidor sin que se esté cuidando precios justos para el productor agrícola. No es suficiente con los apoyos y es necesario un precio justo y el fomento de cadenas cortas. Y ya nada más como últimos comentarios mencionaron la necesidad de implementar políticas públicas, pero encontrar una manera también de impulsarlas, ya que su desarrollo toma muchos años. El cambio de paradigmas y sistema de creencias para reconstruir un planteamiento de los sistemas y pues apostar más por el desarrollo de las personas que trabajan dentro del sistema alimentario y no solo por los productos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darina. En tiempo, me sigo con Diana Delgadillo. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. Sí, estuvimos conversando, muchas gracias a quienes estuvieron en el grupo y que nos enfocamos en la vía de acción 1. Aquí creo que los principales resultados o los principales comentarios tienen que ver con la necesidad de garantizar un proceso de movilización comunitaria que permita y facilite la existencia y el fortalecimiento de traspatios, de cultivos de traspatio que puedan garantizar una parte de autoconsumo, pero que también eso puede insertarse en una consideración de un sistema más amplio, ¿no? Que también les permita pues comercializar sus productos y demás, y que esto permite y facilite la autoorganización comunitaria, ¿no? de las personas y de acompañar ese empoderamiento, de motivar ese empoderamiento a comunidades y que puedan aumentar su consumo. También hablamos de la necesidad de conocer más los consumos locales, de fomentar esos consumos locales. Y de conocer más, de fomentar esquemas de consumo locales, en donde sea, no solamente es el aumento de la producción en pequeña escala, sino también en como aprender y retomar el consumo de ciertos productos que puedan irse perdiendo. Fue interesante también conocer una de los temas que se abordó fue la necesidad de pensar no solamente en los esquemas productivos agrícolas, rurales de pequeña producción en comunidades indígenas, sino también desde otras partes de la cadena productiva como la pesca y lo que implica también ese en términos nutrimentales, ¿no?
Hablamos de la necesidad de contar con políticas públicas y programas que tuvieran recursos etiquetados, donde haya un fomento a la producción de pequeña escala, es decir, que considere las condiciones locales en las comunidades, que no se fomenten programas que de pronto puedan estar descoordinados o que se vayan abandonando, que no respondan a las realidades locales. Y también un reconocimiento o la consideración de que existen programas desde el sector privado para apoyar proyectos productivos, pero también que puedan pues generarse dinámicas positivas a partir de compras públicas y también compras desde el sector privado, no solamente desde prácticas regulares, pues, sino que también esto se pueda convertir en políticas concretas, ¿no? Políticas públicas estatales que facilite el pasar las barreras que actualmente enfrentan las comunidades productoras. Hablamos también de la necesidad de conocer estas experiencias positivas que han ocurrido en términos de alianzas entre sociedad civil y otros actores para saber qué es lo que está ocurriendo y donde se pueda tener evidencia del tipo de acciones que se pueden fomentar para garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos, y también que eso permita y facilite conocer los retos que se enfrentan para garantizar esa producción, ¿no? Y bueno, hubo algunos otros temas, lo dejo aquí por el tiempo, pero todo quedará registrado en los diálogos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Podemos pasar con Ana Paula? Muchísimas gracias. 3 minutos, Ana. Gracias. Sí, muchas gracias, Monse. Laura va a estar compartiendo todos nuestros hallazgos. Ella me estuvo apoyando como relatora. Gracias. Entonces, reflexionamos sobre cómo garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos. Y digamos que hubo un consenso en que la pandemia exacerbó pues, algunos de los problemas que ya se observan para este tema. Uno de ellos es que incrementó aún más el producto de ciertos productos frescos, productos, digamos, de calidad, como son las frutas y las verduras, mientras que en las comunidades incluso se pudo ver cómo por causa de la pandemia se volvió a valorar algunos productos que ya habían sido menospreciados, como puede ser pues los mangos, o sea, productos producidos de manera local. Se reflexionó tanto desde la parte de la producción, cómo se pueden producir este tipo de alimentos, y ahí hay un consenso enorme en que productos frescos, sanos, nutritivos, igual a pequeños productores, y muchas veces pequeños productores agroecológicos, ¿no? Entonces que recae en las comunidades rurales, digamos, más rezagadas, poder dar acceso a este tipo de alimentos. En cuanto al acceso, quienes no pueden tener acceso a este tipo de alimentos, pues sabemos que las propias comunidades que producen este tipo de alimentos a veces tienen problemas para acceder a ellos, o sea, no alcanza lo que producen en traspatio para su consumo. Y en las ciudades también, obviamente, hay cada vez menos oferta de este tipo de alimentos. Para el tipo de propuestas de cómo resolver esta problemática, hubo mucho énfasis en cómo poder comercializar productos locales, regionales, productos, digamos, endémicos, con un valor cultural en las propias regiones. Y para eso se habló de circuitos cortos de comercialización, de mercados locales de productores, de ferias gastronómicas, huertos escolares, entre otras iniciativas. Pero sí hubo muchísimo énfasis en cómo podemos rehabilitar este tipo o fomentar estas iniciativas con los mercados locales. Y ahí los principales actores de los que se hablaron fueron las universidades, que muchas veces han apoyado exitosamente a este tipo de iniciativas, apoyando a los productores, pero también organizando a los consumidores. Los gobiernos estatales municipales tienen un rol importante que jugar, dando apoyos para que se den estos espacios, facilitando el transporte de los productos,
Las escuelas también tienen un rol fundamental que jugar porque es un espacio donde se puede dar una nueva educación agrícola, a la vez de que se puede impulsar esta educación con la puesta en marcha de huertos escolares. Y creo que más o menos a grandes rasgos fue de lo que platicamos en nuestro grupo. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Por último y no menos importante, Silvia, ¿nos puedes compartir en 3 minutitos? Muchísimas gracias. Claro que sí. Dentro del, también estuvimos conversando desde la vía de acción. 1, garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todas las personas. Y dentro de las cuestiones más importantes a resaltar en este momento, considerando que son 3 minutos, primero 2 preguntas que se hicieron, ¿no? Y que se cuestionaron a partir de todo este ejercicio, que fue primero entender a qué intereses responden los sistemas alimentarios actualmente, ¿no? Pensar en esta colonización del paladar, de la producción, de toda la cadena agroalimentaria y cómo esto se ha estandarizado en cuanto al consumo, en cuanto a la producción, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, también responder a qué intereses debieran de responder, ¿no? Entonces, más bien se tendría que estar pensando en responder a intereses nutricionales de los recursos naturales, ¿no? A las necesidades de la población, de los productores, sin afectar los recursos y también tomando en cuenta las necesidades de las cadenas cortas de suministro. Y desde aquí también un énfasis muy importante, ¿no? Desde la responsabilidad alimentaria no se puede ver solo desde las comunidades, no solo recae en ellas y en ellos, ¿no? Y retomando y recordando que también hay un contexto histórico, un factor externo, una dinámica global que empuja a esta desigualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hablar de reconfiguraciones profundas, de exigir desde lo local, desde lo nacional y desde lo internacional, el derecho a la alimentación, a la producción y el derecho al medio ambiente? Y también algunas de las propuestas y de las respuestas que tienen que ver con acortar las cadenas de distribución que controlan las grandes agroindustrias vinculadas a las transnacionales. También el énfasis en que la planeación y la producción no es nada más local, es regional, ¿no? Y la planeación, por ende, debe ser desde lo regional y desde lo nacional, y dar el impulso a la autoproducción, a la diversificación y a los excedentes que se requieren para alcanzar una soberanía nacional. Y finalmente, dentro de algunas de estos ejercicios exitosos que han habido, de los resultados, son estas ferias gastronómicas regionales, ¿no? Donde se valoriza la dieta tradicional, donde hay experiencias de los valores nutricionales de ciertos productos, y recordar que también no solo se trata, particularmente para México, no solo hablamos de frutas y de verduras, sino también de la importancia del maíz, ¿no? Y cómo también impulsar estas guías de alimentación regionalizadas pueden detonar procesos nutritivos y de recuperación de viejos saberes en toda la extensión del país, considerando las diferencias que hay en el norte, en el sur, centro, sureste, ¿no? Y esta diversificación y dejar de impulsar el monocultivo desde las grandes empresas. Muchas gracias, Silvia. Disculpen estarles correteando. Estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias a todas y todos los que permanecieron hasta este momento. 53 personas estamos participando de este diálogo y esta conversación abierta. Reitero que esta información toda ha sido documentada, toda estará publicada tanto en la página que les han compartido por el chat, como también estará subido y enviado a la cumbre para que también sea tomado en cuenta. Para esto fue este diálogo independiente. Agradezco a todas y todos los que estuvieron atrás en los controles, a la FAO en los controles técnicos, a quienes estuvieron organizando y juntando estas grandes voces como Araceli, Leticia, y una pena que no haya estado Lina Pode a la FAO, pero creo que nos dejaron grandes enseñanzas. Las conversaciones en los grupos veo que estuvieron nutridas, ricas y con mucho para seguir trabajando. Quienes estén interesados en seguir profundizando sobre esto pueden seguir a cualquiera de las organizaciones convocantes, Ethos Laboratorio, la coalición Contrapeso y a The Hunger Project, para seguir con cualquier comunicación que quieran
trabajar. Recuerden que esto es un diálogo, no es unilateral, esto es de ida y vuelta. Quienes quieran también escribir directamente, hay los datos en el chat. Y pues no me queda más que agradecer a todas y todos y no quitarles más su tiempo. Quien pueda quitar y estar disponible para una foto, les agradeceremos muchísimo. Tomaremos una foto final con los que hoy somos y si están listas y listos, podríamos, que la tomamos. Por acá, equipo de THP, ¿me ayuda a tomarla? Muchísimas gracias. Una sonrisita. Hoja 1, ¿va? ¿Lista? Hoja 2, para quienes puedan prender sus cámaras de la hoja 2 si no se ven muchos nombres. Vamos con la hoja 2. Muchísimas gracias de nuevo a todas y todos y estamos en comunicación y atentas a cualquier comentario adicional. Que tengan excelente tarde y nos despedimos. Hasta luego. Gracias, abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todas y a todos. Agradecemos también la presencia de Lisbeth Díaz de Senaprece, que es el convocante nacional. Muchas gracias por sumarte, Lisbeth. Y les estaremos compartiendo también los resultados de este diálogo. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. 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 Bye. Excelente tarde. Excelente diálogo, gracias.